Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a las personas que están viniendo por primera vez. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos. Por la misericordia de Dios, hoy estamos aquí, por supuesto, cada domingo. Cada domingo las misericordias de Dios son nuevas. Y el día de hoy, pues, Dios nos ha permitido exponerles hoy la Escritura, exponerles hoy un poquito de la palabra de Dios. Quiero empezar diciendo de que entendemos que la Biblia, entendemos que toda la palabra que dejó Cristo Jesús es una palabra, está basada en una fe cristocéntrica. Esa fe cristocéntrica significa que todo el foco es Cristo, todo el centro es Cristo Jesús. Concéntrico quiere decir que yo me ajusto a los mandamientos y a las enseñanzas y las aplico y las aplicamos y las deberíamos de aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Lo espiritual, lo intelectual, lo psicológico, los muchachos que van a la escuela, tú que trabajas, de principio a fin, todo el día, debería ser Cristo nuestro centro. Y no al revés, no ajustar las condiciones que yo traigo para que Cristo se ajuste a mí. Y con eso quiero decir que, bueno, el cristianismo a lo largo de la historia, desde sus principios, incluso desde antes que Jesús pudiera nacer de una virgen, ya estaba recibiendo ataques y persecución. Y entre muchos ataques y persecuciones podemos ver que es atacado desde un punto de vista que nació de una virgen, sus enseñanzas que son muy radicales en contra del pecado, su ministerio y su vida sin pecado son atacadas por muchas personas que no creen, por supuesto, en la Biblia. La exclusividad de la salvación a través de Jesús lo rechazan. No creen que Jesús sea el único camino. Y el punto que hoy queremos tocar es este también. Cristo fue atacado y sigue siendo atacado muchas veces por su muerte y su resurrección. Son puntos en los que se ponen muchas veces en tela de juicio de la palabra de Dios. Y hoy queremos hablar un poquito de este tema, presentándole unas profecías, sobre todo lo que dice de la Biblia acerca de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a orar para que Dios nos dé bendición, nos dé gracia, podamos entender. Padre, tu bendición en esta mañana, Señor, Padre, para pedirte que nos ayudes con tu Santo Espíritu, tanto para recibir tu palabra, Señor, tanto para entenderla, para que podamos, Señor Jesús, aplicarla y no nos quedemos en una incredulidad, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, ayuda a las personas aquí presentes, a las que están conectadas, que se van conectando. Dios, sé tú con nosotros en esta mañana, que tú seas hoy, como lo dijimos, el centro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mira, para empezar a exponerte todas estas, bueno, no todas, porque en realidad son muchas, algunas. Vamos a poner dos textos para iniciar que son parte fundamental del estudio de las Escrituras, son parte fundamental de nuestra fe. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. Fíjate, toda la Escritura, dice allí, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que
a fin de que el hombre de Dios, fíjate, ya le está dando que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál obra? Cuando tú te conviertes, Dios te va a mandar a ciertos lugares, te va a mandar a predicar allá, aquí, que estemos preparados. Esto significa que la Biblia en su totalidad, lo que está diciendo este texto es una revelación divina, que son palabras dirigidas por Dios a través de todos estos santos hombres de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento que le escribieron. Es una inspiración, la inspiración divina significa que fue dada a través del Espíritu Santo. Y estos autores bíblicos le escribieron con la verdad de Dios inefable. Inefable es que no hay error y no se equivoca. A través de estas escrituras, la palabra de Dios nos revela su carácter, lo que es su plan de salvación, sus instrucciones para vivir una vida santa, que le agrademos. Al final, es decir, al final el autor es Dios que puso en la mente de esos hombres santos escribirla. Vamos a ver otro segundo que dice también allí en Salmos 119, 160. 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de justicia. Significa que no podemos interpretar la Biblia de manera aislada, ni estudiar la Biblia de manera aislada. La debemos estudiar en su conjunto, porque sabemos que los evangelios vienen pasajes, uno aquí, otro allá, y cada uno trae detalles diferentes, pero que la suma de todos ellos sabemos que es la palabra de Dios hablada, es la palabra de Dios a través de estos hombres, y esa suma es la verdad. En otras palabras, la palabra de Dios es completa, confiable, es perdurable, eficaz y llena de sabiduría, como vimos al principio, para que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra suma se refiere a totalidad, y el otro texto la segunda parte, y eterno todo juicio de justicia. La frase enfatiza que Dios es justo, que toda la palabra que Dios habló y está escrita, no hay ningún engaño, y es justa la palabra de Dios. Cada una de estas leyes de Dios es eterna, lo que significa que son válidas por la eternidad, son válidas para siempre. Tiene un impacto significativo y debería tener un impacto significativo en cada uno de nosotros para los que buscamos a Dios y la recibimos. En resumen, este texto dice que es una afirmación poderosa, escucha, poderosa sobre la autenticidad, la integridad y la perdurabilidad de la palabra de Dios, que es vista como una fuente de verdad para guía de cada uno de nosotros. Con esos dos textos queremos poner la base, ahora sí, diciendo que la palabra de Dios es absoluta y es la verdad, y es con lo que hoy vamos a exponer unos pasajes. Vamos. En las Escrituras tenemos desde Génesis, al menos desde Génesis hasta Malaquías, hay al menos 300 profecías que especifican la vida de Cristo, su venida, sin tomar las referencias del Nuevo Testamento, sin tomar las referencias de Cristo en el Nuevo Testamento. Se da claramente la promesa de un Mesías. Todas estas profecías, de alguna manera, se dieron, por supuesto, hace muchos miles de años, unas hace 800, hace más de 500, hace más de 1200 años. Y de todos los hombres que se han declarado una divinidad aquí en la tierra, ninguno de ellos las ha cumplido. Tenemos
Tenemos el caso de Buda, de Mahoma, pero sabrás tú que la única persona que ha cumplido todas estas profecías bíblicas y que tienen una referencia en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Todas estas profecías especifican su nacimiento de una virgen, su nacimiento en Belén, su nacimiento de la tribu de Judá, su linaje del rey David, su vida sin pecado, como te dije, su obra de expiación por los pecados de su pueblo, por ti y por mí, la resurrección, la muerte y la resurrección del Mesías judío. Ahora quiero decirte lo siguiente. Está bien documentada en las escrituras proféticas hebreas la muerte y resurrección de Jesucristo, aún antes de que el hecho ocurriera hace 2000 años. Como te digo, Jesucristo es el único que ha caminado en esta tierra. Nuestro Dios, hecho carne, ha caminado en esta tierra y es el que ha cumplido las escrituras. Buda, lo vuelvo a repetir, Buda, fundador del budismo, está enterrado en Kushinagar, India. Mahoma, que es fundador y profeta del Islam, que fue enterrado en Medina, en Arabia Saudita. Jesucristo, ¿dónde está enterrado? ¿Dónde está enterrado? La primera respuesta, ahí les dejaron algo importante. La primera respuesta es en ningún sitio, en ningún lado. Y no lo decimos simplemente nosotros, no lo dice simplemente la Biblia. Hay muchas referencias externas, extrabíblicas, que lo confirman. No nos vamos a meter en ese punto. Nos vamos a ir por el lado bíblico. Pero fíjate que te quiero mostrar al menos unos 3, 4 historiadores de aquella época en la que declaran estas 3 cosas. Testimonios no cristianos de la existencia de Jesús en Nazaret. El primero que quiero que veas es, si me ayudas con la primera. Ahí está. Flavio Josefo fue un historiador judío romano y escribió él Antigüedades de los Judíos. Y fíjate la fecha en que lo escribió, del 93 al 94. Quiere decir que tan solo unos 60 años después aproximadamente de la muerte de Cristo. Y fíjate lo que dice allí. Por estas fechas vivió Jesús. Ahí ya está declarando algo, que vivió. Porque para que haya resurrección, primero tuvo que haber estado vivo y luego muerto. Por esas fechas vivió Jesús, un hombre sabio, si es que procede llamarlo hombre. Hasta él dice, ¿será un hombre normal? Pues fue autor de hechos extraordinarios y maestros de gentes que gustaba de alcanzar la verdad. Hechos extraordinarios nosotros le llamamos milagros, cosas que son cuestiones sobrenaturales. Y fueron numerosos los judíos e igualmente griegos que ganó para su causa. Ahí ya te está dando testimonio de que fueron muchos los que lo vieron. Y otra declaración importante, este era el Cristo. Un judío romano de aquel tiempo que no era cristiano, diciendo esto, que este era el Cristo, le añade mucho peso a su testimonio que le está dando y a la veracidad de que Jesucristo sí estuvo aquí en esta tierra. Aunque Pilato lo condenó a morir en la cruz por denuncia presentada por las autoridades de nuestro pueblo, las gentes que lo habían amado anteriormente tampoco dejaron de hacerlo después, pues se les apareció vivo de nuevo al tercer día. Y ya te está dando más detalles, que lo crucificaron, que lo mataron, y te está diciendo que lo vieron vivo al tercer día. Milagro así como otros más en número infinito, que los divinos profetas habían predicho de él. Está reconociendo el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy todavía no ha desaparecido la raza de los cristianos, así llamados en honor a él. Y aquí estás tú. Si no eres cristiano,
estás buscando de Dios y eso es bueno. Pero sabemos que el cristianismo va a llegar hasta el final porque esa es la voluntad de Dios cuando Él venga por su iglesia. Te quiero dar un segundo ejemplo de otro historiador romano también por esas fechas. Él es Tácito, otro historiador romano, que vivió en esas fechas del 56 al 118 después de Cristo. Menciona a Cristo en sus textos sobre el año 116. Fíjate, al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64. Roma fue incendiada. La historia cuenta que hubo un incendio. Y fíjate lo que dice. Informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego y recoge cómo, para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos. Hay entre paréntesis un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Otra segunda referencia que te dice que vio a Cristo, pero que también lo mataron. Otra referencia extrabíblica de que Nerón le echó la culpa a los cristianos del incendio en Roma. Ok, estos historiadores romanos, como te decía, Josefo y Tácito, los historiadores lo tienen como uno de los testimonios primitivos independientes relativos al mismo Jesús, como los más conscientes, como los más veraces, contundentes. Pero quiero mostrarte otra diapositiva e irnos un poquito a la actualidad. Habrá muchos en esta actualidad, muchos autores, muchos apologistas, muchos teólogos, que en este tiempo ahora siguen demostrando la veracidad de la Biblia. La siguiente, de favor. Ok. En la actualidad voy a poner dos de los que yo he visto, de los que de alguna manera tenemos referencia. Lee Strobel. Lee Strobel fue un periodista y editor de temas legales en el periódico de Chicago Tribune en Estados Unidos. Escribió varios libros, entre ellos El caso de Cristo, que trata acerca de que hay evidencia creíble de que Jesús de Nazaret es realmente el Hijo de Dios. Hizo una investigación a fondo, presenta muchas evidencias contundentes apoyadas por la ciencia. Él primero puso en tela de juicio toda la Escritura. Siendo periodista, a los periodistas les interesan los hechos y él se puso a investigar los hechos. Examina con tenacidad la evidencia del cristianismo bíblico. El siguiente es Josh McDowell, que es un apologista, también evangelista y escritor de Estados Unidos. Escribió el libro Evidencia que exige un veredicto y es un clásico de la literatura cristiana que pone sobre la mesa evidencias clarísimas de las verdades e historicidad de nuestra fe. Fíjate, estos personajes, a diferencia de los que te presenté anteriormente de Flavio y Tácito, ellos no profesaban nada, eran ateos, eran agnósticos, no le decían sí ni no a la Escritura. Pero a Lee Strobel, su esposa se convirtió primero al cristianismo y ella lo retó con su vida. Lo retó con su vida y él se puso a investigar. Josh McDowell, quienes lo retaron, fueron sus compañeros de universidad, porque él también negaba toda existencia de Cristo. ¿Y sabes qué? Al final, ambos dijeron, tú ganas, Cristo. De toda la investigación que habían hecho, se dieron por vencido y dijeron, tú ganas, Señor. Y se convirtieron y hasta el día de hoy, pues siguen dando testimonio con sus investigaciones y cada uno de ellos tiene más libros. Ahora sí,
Quiero que veamos unos textos, ya entrando un poquito más a detalle. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de la muerte de Cristo, de nuestro Señor? Salmo 22. El Salmo 22 es importante de estudiar ya que predice numerosos elementos acerca de la crucifixión de Cristo. 1000 años antes de que fuera crucificado, estas imágenes de sufrimiento se utilizan para expresar la desesperación y el clamor de Cristo por su sufrimiento. Salmo 22, versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. A Cristo, fíjate que a Cristo lo rodeó y lo golpeó toda esa guardia romana, un ejército de élite que recibían un entrenamiento riguroso que los preparaba para la guerra. Y fíjate, un doctor también de estos investigadores que están a favor de la existencia con sus investigaciones médicas, él dijo, no tengo el nombre, pero él dijo, eran unos asesinos. Cristo estaba enfrente de unos asesinos. Me han rodeado muchos toros de Basán me han acercado. Los toros de Basán es una región conocida por sus toros grandes y poderosos, por lo que esta imagen representa la amenaza y el peligro que sentía Cristo y en la que Él estaba presente allí. Y luego fíjate, esta comparación que hace la Escritura de la guardia romana con animales, con toros, describe un poder, una violencia sin igual, una violencia extrema que se estaba viviendo allí en esa crucifixión, cuando a Cristo lo estaban latigando. Versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Cristo fue escupido. Le gritaron, le injuriaron, le insultaron. En una parte de Mateo dice que le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, abofetadas, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién te golpeó? Se burlaban. Cristo era una burla para ellos. Era un show ahí para ellos. Continuamos en el versículo 14, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Cristo estaba en una angustia, o sea, yo no me lo imagino, una angustia tal que ni nadie de nosotros lo ha vivido. Describe una profunda debilitación física, emocional, psicológica y todo lo que tú le quieras poner, de todo. Sugiere una pérdida de control y fuerza de su cuerpo, como si su cuerpo se estuviera derritiendo. ¿Has llegado cansado a tu casa alguna vez? Muy cansado porque has hecho un esfuerzo físico tan grande que llegas a la cama y en 5 minutos te duermes. Imagínate el cansancio, la desesperación que su cuerpo sentía derritiéndose. Todos mis huesos se descoyuntaron. Las personas que han experimentado ese tipo de lesiones te podrán decir qué feo se siente cuando tus huesos se separan, las rodillas, los codos, cualquier parte. Cristo sintió un dolor horrible por desarticularse sus huesos uno con otro. Todos mis huesos se descoyuntaron. Continuamos en el 15 de ese mismo Salmo 22. Como un tiesto se secó mi vigor. ¿Qué es un tiesto? El tiesto es un trozo de cerámica, podría ser una vasija de barro. ¿Qué te está dando a entender? ¿Qué se necesita para hacer
un trozo de cerámica. ¿Qué se necesita para hacer una vasija de barro? Se necesita meter a un horno a altas temperaturas para extraerle todo el agua y que quede seco, seco, seco. Te está diciendo allí que Cristo ya estaba seco. O sea, con todo el derramamiento de sangre que Cristo había sufrido, trayendo la cruz, los latigazos que le dieron, no solamente que lo recibía y que lo desgarraba la espalda, era pérdida de sangre también. Y ya llegando en ese punto, se sintió así, en esa cruz. Se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Tuvo sed. Cristo tuvo sed, sus glándulas salivales ya se habían secado. Una deshidratación extrema. La deshidratación, creo que muchos la hemos vivido, se siente feo, te enfermas. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Ya Cristo estaba diciendo, ya siento la muerte aquí cerca. Por todas estas barbaridades que estaba viviendo. Versículo 16, otra vez vuelve a comparar con animales. Porque perros me han rodeado. Suena fuerte, pero lo dice la Escritura. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Otra vez una comparación de animales con asesinos. Traspasaron sus manos, traspasaron sus pies. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Los huesos del Mesías no serían quebrados. Lo entendemos porque lo dice la Escritura. En la crucifixión los romanos, los soldados, tenían la costumbre de quebrarle las rodillas, la parte de acá abajo, con el fin de que se murieran. En teoría, que se murieran. Que sí se morían, pero lo que te quiero decir es que era una muerte lenta y horrenda por asfixia, porque no podían respirar. No te digo que lo hagas aquí, pero yo hice una prueba muy sencilla. En tu casa, respira y luego levanta las manos y es más difícil respirar. ¿Por qué? Porque los músculos del pecho apretujan los pulmones y se hace más difícil la respiración. Ok, ya Cristo ya estaba muerto, pero quienes sufrían ese tipo de que le quebraban las piernas, ya no podían alzarse para impulsarse y tomar aire y otra vez bajar y otra vez impulsarse y tomar aire. Cristo no se lo hicieron, porque lo dice la Escritura, que no rompieron ninguno de sus huesos. Todos sus huesos Él los podía contar. Ellos me miran y me observan. En ese mismo versículo 17. O sea, te digo otra vez, un espectáculo para la gente que lo odiaba. ¿No has visto a personas, no hemos visto a personas allá afuera que sucede una desgracia o que le pasa a alguien, a una persona, y el otro de acá se está riendo y se está burlando porque le pasó eso? Así lo vivió Cristo. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los hombres repartieron sus cosas, todo lo que él traía puesto, su túnica. Fue una burla total. Y terminamos en este punto con Isaías 53. Isaías 53 es un capítulo muy conocido de esa muerte, de esa resurrección, de cómo lo maltrataron. Dice, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Se ha visto cómo llevan los corderos al matadero? Un corderito es muy sencillo, un corderito es muy simple, un cordero es muy humilde. Y cuando lo llevan a matar, él ni se da cuenta. No chilla, no llora, no se pone ahí a revolotearse. Solito se deja acuchillar y lo matan. No abre su boca. Así fue Cristo el Cordero. De hecho, en Juan fue el primero que le llamó el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo comparó con Cordero, haciendo referencia a este texto de 53:7. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Tenía 2 ladrones a un lado, y fue soltado Barrabás en vez de él. Mas con los ricos fue con su muerte. Y aquí quiero decirte algo. Cuando tú experimentas la muerte de un familiar, de alguien cercano, lo que tú quieres hacer es darle la mejor muerte, la mejor sepultura, que pueda ser enterrado bien, de acuerdo a tus posibilidades. Ok. Dice aquí que con los ricos fue con su muerte. ¿Por qué ricos? José de Arimatea no tuvo el miedo y fue a pedir. No tuvo el miedo porque los demás discípulos sí, estaban todos atemorizados. Nadie de ellos se acercó a pedir el cuerpo más que José de Arimatea. Y José de Arimatea se lo pidió a Pilato, Pilato se lo entregó. José de Arimatea era una persona rica que tenía un sepulcro. Yo creo que lo tenía bien, y lo tenía bien porque dice la Escritura que Cristo sí fue sepultado allí, fue puesto allí, pero como dice la Escritura, fue envuelto en especies aromáticas. Y para envolver a una persona en ese tiempo con especies aromáticas se necesitaba dinero. Esas especies aromáticas son caras, eran caras en aquel tiempo. Por eso dice aquí que con los ricos fue con su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, es el mayor de todos. Y con los fuertes repartirá despojos. ¿Cuáles fuertes? ¿Quiénes son los fuertes? Aquellos que están comprometidos con Cristo, con seguir su palabra y cumplirla y llegar hasta el final. Esos son los fuertes. Los que han entendido la salvación, los que han entendido la crucifixión y han entregado su vida a Él y no ponen peros. Esos son los fuertes que dice aquí la Escritura. Dice que repartirá y que con ellos repartirá sus despojos. ¿Cuáles despojos? Los guerreros, los soldados, cuando ganaban una batalla, se traían el botín. Hablando también del pueblo de Israel, se traían el botín que Dios les decía. El botín no era solamente para los soldados que habían ido a la guerra, el botín era para todos. Los que se habían ido
y los que se habían quedado a cuidar el pueblo. El botín era para todos. ¿Cuál es el botín? El siervo compartirá las riquezas de su gloria allá arriba. Ese es el botín que nos va a dar Cristo Jesús allá arriba en los cielos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice la Escritura que aún debemos orar por nuestros enemigos, por los que nos asedian, por los que nos atacan. Aún en esa condición, Cristo tuvo esa fuerza todavía para orar por los que estaban ahí matándolo, asesinándolo, burlándose. Este capítulo es una de las declaraciones más maravillosas del Evangelio y de Cristo, su muerte y crucifixión. Ciertamente es un amor representado en este capítulo, es un amor que va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de lo que nosotros creo que podríamos soportar. Va más allá de la comprensión humana. Deberíamos sentirnos gozosos que por medio de la obediencia perfecta de Cristo, esa obediencia es imputada a los creyentes y justificados por Dios. Ya no tenemos que pasar eso. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de la resurrección de Cristo? Salmo 16, ahorita vimos la muerte, vamos a ver la resurrección. Salmo 16 es un salmo directamente mesiánico. David lo escribió como profeta del Señor, indicando que Dios levantaría a Cristo de los muertos para reinar por siempre. Se escribió hace 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo no experimentó descomposición. Por muy poco que sea una persona que muere, ya sus células desde ese momento empiezan a morir también, sus células, a descomponerse. A Cristo no le pasó eso, no se corrompió su cuerpo por los 3 días que estuvo allí aún. En el Salmo 22 hay una referencia implícita, es un salmo de súplica y clamor por ayuda en medio de una angustia y persecución. Es considerado como profético con relación a la pasión y muerte de Cristo. Salmo 22, 19 dice así: Mas tú, oh Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Es una súplica fuerte de Cristo Jesús para que Dios no lo desatendiera. Fortaleza mía, Jesús estaba reconociendo al Padre aún en esa cruz. Versículo 20: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Versículo 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Otra vez comparación con mucha maldad, con mucha crueldad, con animales feroces. Pero fíjate que tú puedes tomar este salmo como una oración, como un patrón de oración para ti en medio de dificultades. Señor, socórreme, no te alejes, líbrame de mis enemigos. Vamos a ver otra vez el capítulo 53 de Isaías, pero en el punto de la resurrección. 53, 10. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. O sea, fue la voluntad de Dios que Cristo muriera.
sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Era necesario morir. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Verá linaje. ¿Cuál linaje? ¿Cuál linaje si Cristo no tuvo descendencia? No tuvo una descendencia física, pero sí está teniendo una descendencia espiritual a todo lo largo de la humanidad desde esa crucifixión, desde esa resurrección. Esa familia espiritual, como te digo, se sigue añadiendo cada día más las personas que creen en Cristo Jesús. Esa es la familia. Una familia nacida a través del sufrimiento, cumpliendo el antiguo pacto de Abraham. Vivirá por largos días, una larga vida después de la muerte. En este versículo implica su resurrección y vida eterna. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí, lo quebrantó, dice al principio del versículo, lo quebrantó, pero al final le da la victoria y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. El 11, 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjate, todos podemos haber experimentado algo así, y me refiero no a ese tipo de lo que pasó Jesús, pero a lo mejor si has experimentado, por ejemplo, como estudiante, como trabajador, como padre de familia, que te esfuerzas por alcanzar una meta, que te esfuerzas por hacer mejor tu trabajo, que te esfuerzas por hacer tu tarea, hablando de los que van a la escuela, los jóvenes, y al final obtienes algo bueno y te sientes satisfecho. Sientes que valió la pena. Sientes que no fue tirado a la basura lo que hiciste, sino que hubo un fruto. Pero ese fruto depende mucho que de atrás hay un sacrificio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías continúa diciendo a través de este versículo, el 11, la promesa de la resurrección de Cristo. Su obra redentora quedará satisfecha. Fue cumplida cabalmente en los escritos del Nuevo Testamento, completa, justa y veraz. Y por su sangre somos todos justificados. Ahora nos pasamos un poquito al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos las palabras de Juan en capítulo 19, en el 33. Juan da testimonio de que Cristo murió. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Allá está otro testimonio escritural. Los que vimos al principio de Flavio Josefo, de Tácito, son extrabíblicos, pero estos son escriturales. No le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero cuando ya lo vieron muerto, o sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se ensañaron? Ya estaba muerto y órale, ahí va el picotazo. ¿Has visto personas así que se ensañan ya cuando de violencias extremas
y que aún así siguen atacando. Este soldado fue lo que hizo, se ensañó. No, ya está muerto, pero para asegurarme le doy lo pincho con una lanza. 35. Pero fíjate que aún después de que le puso la lanza, dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe dice verdad para que vosotros también, porque dio testimonio. 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. No será quebrado hueso suyo. Lo que está diciendo también es que un incrédulo, en ese momento el soldado, reconoció y dio testimonio de Cristo. Primera de Corintios 15, testimonio de Pablo a los corintios de la muerte, de esa muerte y resurrección. Primera de Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo fue estudioso, fue un discípulo en ese tiempo de Gamaliel, y era un estudioso de las Escrituras y se sabía todo el Antiguo Testamento, y aquí hace referencia conforme a las Escrituras. Versículo 4, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500. ¿Cómo podemos refutar todo ese testimonio de más de 500 personas? Más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hubo testigos, y demasiados diría yo. Este versículo, este pasaje es importante porque se considera una fuerte evidencia como testimonio por los demás de 500 personas que vieron a Cristo resucitado. Imagínate que más de 500 te digan, yo lo vi vivo y estaba resucitado. Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas dice aquí que con muchas pruebas indubitables que no dejan lugar a dudas. Destaca la evidencia tangible. Jesús les dio pruebas de que estaba vivo, comió con ellos. ¿Te acuerdas del pasaje de Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Hasta que no ponga mi dedo en su llaga, en sus manos, en sus pies, no creeré. Ahí está el testimonio de Tomás también. Que nosotros, bueno, la historia le ha puesto ese sobrenombre de Tomás el incrédulo, pero no solamente fue él. Dice la Escritura que las primeras personas, el primer grupo de personas que fue a la tumba, fue un grupo de mujeres. Fue un grupo de mujeres que creyeron a la primera. Y entonces van donde estaban reunidos a los apóstoles y se los cuentan. Y ellos dijeron, no se los creyeron, no lo creyeron y las tiraron como locas, así dice la Escritura. Viene Jesús, se les aparece, más adelante se les aparece y les dice, ¿por qué no han creído? No sean incircuncisos de corazón y no sean incrédulos. La incredulidad es un pecado fuerte que viene aun cuando tú estás buscando a Cristo. Es un pecado que viene fuerte porque
Se está hablando de cosas espirituales que muchas veces nuestra mente no alcanza a comprender, pero cuando el Espíritu Santo te revela las cosas y te va diciendo así y así, así, acerca de tu vida, vas entendiendo. Y entonces, como hicieron Lee Strobel y Josh McDowell, Señor, tú ganas. Ahora vamos a ver rápido las mismas profecías de Cristo, pero habladas por Él mismo en los tres evangelios. Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Estas son palabras de Cristo. En las Escrituras, en los Evangelios, en los 4, Dios, Jesucristo, enseñaba muchas cosas por parábolas. Enseñaba muchas cosas por parábolas, y cuando los discípulos tenían dudas, le preguntaban, Señor, no le entendimos, explícanos, ¿no? Ya Jesús se los llevaba y les explicaba. Bueno, estas palabras textuales de Cristo no son una parábola, son literales. Pero no le entendieron los discípulos en ese tiempo, porque ni tan siquiera le preguntaron, ¿cómo? ¿A qué te refieres, Señor? No entendieron la palabra. No eran parábolas, era palabra literal de lo que estaba diciendo aquí. Lucas 22:37 también dice lo mismo. Porque os digo que es necesario se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Y fue contado con los inicuos. Repitiendo el pasaje del texto de Isaías 53:12, fue contado con los inicuos, con los pecadores. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Iba a ser tratado como un criminal. Cristo nunca, con todas estas palabras, nunca se opuso al sufrimiento que ya sabía a él que le iba a venir. La naturaleza humana nos hace correr del sufrimiento, nos hace correr del esfuerzo, nos hace correr para no sufrir físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Pero la verdad de Cristo, su palabra es diferente. El cristianismo es una vida de sufrimiento para alcanzar la vida eterna. Es una vida de sufrimiento para vivirla aquí y entonces puedas disfrutar el botín allá arriba, pero sin sufrimiento. Vuelve a citar Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que les era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nuevamente Marcos cita el mismo pasaje de Lucas. Mateo 16:21, otra vez las mismas palabras en Mateo. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús enseña a sus discípulos con estos cuatro textos acerca de su naturaleza como ministerio. Su misión no era como ellos esperaban. Un Mesías militar, un Mesías que hiciera la guerra, un Mesías militar y triunfante. La verdadera misión de Cristo no era usurpar el trono romano, sino venir a predicar la palabra, venir a hablar la verdad para nosotros, para que nosotros la entendiéramos,
para que Él muriera, fuera enterrado y fuera resucitado. Y que nosotros fuéramos el beneficiario de todo eso. Mira, es demasiado lo que la Escritura menciona de tantos pasajes que se cumplieron, que se profetizaron en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Te voy a presentar 2 cuadros de manera rápida. Algunos textos los vimos, otros no, pero ahí está, mira. El suceso, la referencia en el Antiguo Testamento y cumplida. Las manos y los pies del Mesías serían traspasados, los huesos del Mesías no serían quebrados, los hombres echaron suertes para repartirse las ropas, la muerte del Mesías sería el sacrificio sustituto por los pecados de su pueblo, el Mesías enmudeció en presencia de sus acusadores, el Mesías estará con pecadores con su muerte. La siguiente, sería colgado de un madero, tendría sed durante su agonía, sería acusado por falsos testigos, sería golpeado en la cabeza, le darían hiel y vinagre. Hiel y vinagre, cuando él dijo tengo sed, le acercaron eso, hiel con vinagre, para que sus labios, su lengua se llenara de, aunque sea un poquito se hidratara, al menos, ¿no? Pero sabemos que el vinagre es amargo. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo lo rechazó. Lo rechazó por una simple y sencilla razón. No solamente porque estaba amargo. El vinagre actúa sobre las personas cuando están en esas condiciones para atenuar el dolor. Entonces les acostumbraban a dar vinagre para que no sintieran tanto sufrimiento. Cristo lo rechazó. Si voy a morir por mi pueblo, voy a morir bien. No quiero nada que me amortigüe este sufrimiento. Vamos a ver rápido también tres hechos históricos que quiero comentarte rápido, que son infalibles de la resurrección de Cristo. 3 hechos que la misma ciencia, las mismas áreas de la ciencia ya han demostrado demasiado. El primero es la tumba vacía. En la tumba vacía, 2 días después de su sepultura, sus seguidores no encontraron a Jesús allí. Y muchos pueden preguntar, ¿podría Jesucristo haber sobrevivido al tormento de la cruz? O sea, de que fuera un engaño para empezar la muerte. Bueno, un historiador de esos apologistas que se ponen a investigar dice que no hay una evidencia histórica en toda la humanidad de que haya alguien sobrevivido a una crucifixión. Algunas teorías difíciles de probar es si Jesús no estaba muerto realmente, o si sus discípulos se lo llevaron el cuerpo y lo hicieron desaparecer. Son teorías escépticas difíciles de probar. Los soldados romanos no quebraron sus piernas porque ya estaba muerto. A los otros 2 ladrones posiblemente sí le quebraron las piernas, pero a Cristo no. Número 2, los testimonios de sus seguidores. Las fuentes documentales bíblicas fechadas muy pocos años después de los hechos narrados aseguran que conocían a más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. No solamente la Escritura, sino documentos ya autenticados por la arqueología, que como dice la Escritura,
pero en estos casos documentos arqueológicos autenticados, más de 500 vieron a Jesús resucitados. Muchos testigos independientes concuerdan en que habían visto a Jesús resucitado. Y nosotros, tú y yo, tenemos los 4 evangelios que describen a detalle su vida y su muerte, su resurrección, su ascensión. ¿Y qué más tenemos? El testimonio de los apóstoles. ¿Y qué más tenemos? Tú que estás aquí. Hasta el día de hoy, los historiadores e investigadores no han aportado y no han encontrado una respuesta naturalista, convincente al hecho histórico de la tumba vacía y de la fe de la cristiandad. O sea, no han aportado algo que los convenza de que no hubo resurrección, sino todo lo contrario. Hasta el día de hoy estos historiadores no tienen una respuesta. La única respuesta verosímil que ellos tienen para que todo esto se cumpla, todas las profecías, y que el cristianismo siga viviendo hasta el día de hoy, es que Cristo sí resucitó. En eso concuerdan todas estas personas, investigadores serios, incluso apartidistas, o sea que no son cristianos, concuerdan que la única solución es que Cristo resucitó. Con todas estas pruebas escriturales y extrabíblicas, fíjate que no sé tú, pero va a haber gente que va a decir no, yo no quiero nada. El hecho de que alguien niegue a Cristo, que niegue su resurrección, que niegue su muerte, que niegue su vida, no significa que no pasó. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios porque no me quiero preocupar, porque no quiero que me digan mis verdades, porque no quiero que me digan quién soy en realidad. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Un necio es una persona que no tiene un discernimiento moral, ni mucho menos un discernimiento espiritual, mucho menos. Un necio va a negar a Cristo en su corazón, en sus pensamientos, en la mente, en sus afectos, en su voluntad. El necio choca con Cristo, choca con la palabra, porque la luz del Evangelio le revela su pecado y su maldad y termina omitiendo en su conciencia, forzando su conciencia, tratando de justificarla, omitiendo todas estas cosas para tratar de justificarse, para no sentirse condenado y entonces seguir pecando libremente y acallar su conciencia. Ellos se basan en una negación absoluta, pero sin fundamento y práctica. O sea, el Salmo 10:4 no está aquí, pero dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Se corrompen. El necio tiene la malicia en su corazón. La malicia es su estado natural. No conocen el bien, son antinaturales a como Dios nos creó, a como Dios creó a Adán y Eva. Nos creó a su imagen y semejanza. Pero fíjate, quiero ponerte algo que nos puede poner a pensar. ¿Qué pasaría si el necio tiene razón? ¿Qué pasaría si aquel que niega toda la existencia de Cristo Jesús en la tierra? Pablo sabía que iban a haber personas así, y lo dice aquí. ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó?
Primera de Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, en nuestros delitos. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, lo que está diciendo aquí es la predicación del Evangelio, la fe de los creyentes, tuya, mía, es inútil. Como diciendo, pues ¿qué hacemos aquí? La resurrección de Cristo sabemos que es la garantía de la remisión de los pecados y la esperanza de vida eterna. Sin ella no hay victoria sobre el pecado ni la muerte. Bajo este argumento, los que murieron en Cristo murieron engañados entonces. Porque si esto es verdad, murieron engañados. Pero fíjate que más adelante Pablo les da la respuesta, 1 Corintios 15, 20. Aquí está la respuesta al incrédulo, al necio. 1 Corintios 15, 20. La siguiente, 15, 20, de favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esa resurrección, sabemos que, como dijimos al principio, Cristo es nuestro centro. Y el fundamento de Cristo es la resurrección. El fundamento de nuestra fe está basada en eso, en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que vino a este mundo. Su cuerpo no se quedó en una tumba, sino que resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo garantiza que será ciertamente seguida por la resurrección de los creyentes. Es lo que está diciendo, primicias de los que durmieron es hecho. Primero, como que en el versículo anterior, como que dice que los que durmieron engañados, ¿no? Que perecieron. Pero Pablo los refuta y le dice, no, los que durmieron antes que nosotros, los que ya durmieron en Cristo, ellos también van a recibir la recompensa. De ellos también es la gloria venidera. Con todas estas palabras, ¿podemos creer? ¿Cómo vas a creer si ponemos en tela de juicio? Es que no sé si Dios me pueda ayudar, no sé si Dios me pueda salvar. He hecho esto en mi vida, he hecho aquello otro, no he hecho eso, no he cuidado de mi familia, no he guardado a mi esposa, no le he dado la educación adecuada a mis hijos, lo que tú quieras. ¿Cómo podemos creer? Primera de Juan 5:4. Ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo de todos esos textos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Tú eres un nacido de Dios? Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros creemos en un Cristo vivo y resucitado. ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿no? Nosotros creemos no solo por las evidencias históricas, tantas que hay. Creemos primeramente porque la palabra de Dios aquí escrita es veraz, como lo vimos en el primer texto de Timoteo, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para llevar a la persona al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Las pruebas de la fe, las pruebas de la ciencia
solo confirman que Cristo vino a cumplir, a morir por tus pecados y su resurrección para darte vida eterna. Termino con una frase. Fíjate, esta frase es de un teólogo, George Hanson. Dice lo siguiente: la fe simple del cristiano que cree en la resurrección, una fe simple, sencilla, que tenemos que no poner trabas. Una fe simple del cristiano que cree en la resurrección no es nada comparada con la incredulidad del escéptico, que aceptará los cuentos más improbables y extraños en lugar de admitir el simple testimonio de las certezas históricas. Y luego te puse ahí en amarillo: las dificultades de la creencia pueden ser grandes. ¿Cuáles dificultades? Pero esas dificultades las ponemos nosotros. Y creer, las dificultades de las creencias, de nuestra creencia, pueden ser grandes, pero te digo algo, eso se resuelve fácilmente. Esa incredulidad se resuelve fácilmente. ¿Cómo? Que ames a Cristo Jesús, que entiendas tu pecado, lo dejes a un lado y tengas fe en Cristo Jesús para seguir adelante. Con eso se resuelve lo que dice este teólogo. Si me lo pones otra vez, el último: pero los absurdos de la incredulidad son más grandes. Los absurdos de la incredulidad son más grandes. Nosotros tenemos en quién poner la fe para creer. Ellos no tienen fe. Sí tienen la fe porque todo el mundo necesitamos creer en algo. Los ateos, los agnósticos, no creen en Dios, pero no tienen una base. No tienen una base. Nosotros sí la tenemos. Por eso los absurdos, el incrédulo. La tumba ya está vacía y muchas personas lo han probado. Muchas personas fuera del contexto bíblico y personas que no se declaran cristianas, tan solo los primeros autores que vimos. Creemos en un Cristo resucitado. ¿Crees? Ahora yo te pregunto así: ¿crees en un Cristo resucitado? Que para haber resucitado, como te dije al inicio, tuvo que haber primero vivido, muerto y resucitado. Si tu respuesta es sí, y no has encontrado tu salvación, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? No tienes una fe salvífica, una fe que te lleve a la salvación, a dejar tus pecados a un lado y que Cristo sea el centro de tu vida, no que tú seas el centro y que Cristo se adapte a tus necesidades. Que ponemos peros, ponemos largas. Se me hace difícil dejar este pecado, se me hace difícil dejar esta maldad. Si es así, solamente crees en el conocimiento, pero no lo has bajado al corazón. Y por el conocimiento las personas no se salvan. Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, ya no hay más paga por el pecado. Hebreos 10, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y que muchos de aquí ustedes ya lo tienen, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Son palabras fuertes y de temor. Pecar voluntariamente por elección. El pecado es algo voluntario.
Pecar voluntariamente por esa elección consciente, deliberada, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es una falta muy grave. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Cristo no va a volver a venir a hacer otra vez lo mismo. Cuando un muerto muere, cuando hay un asesinato y cuando hay un juicio, no se puede volver a revivir al muerto para ver quién lo mató, cómo fueron las cosas, sino se van por los hechos. Cristo no va a volver a volver a morir. Va a venir a esta tierra otra vez, sí, en segunda venida, a llevarse a su iglesia, sí, pero ya no va a venir como un Cristo redentor, va a venir como el Rey ahora. Ponte a cuentas con Dios lo más pronto. Como vimos, la fe en Cristo es lo más sencillo comparado con alguien que rechaza a Dios. Alguien preguntó y dijo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué murió allá arriba en la cruz? Y el otro le respondió muy sencillamente, muy humildemente, y le dijo, por amor. Ese tan grande amor que la verdad es difícil describir. Aquellos que han experimentado la salvación, solamente el que experimenta la salvación podrá decirte algo. Explicártelo aquí con palabras es difícil. Pero ¿cómo lo vas a buscar? Con fe, búscalo a Dios en la oración, búscalo a Dios en la lectura de su palabra. No hay una fórmula. No hay una fórmula de que hazle así, 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 y es igual así. Dios te va a llevar, te va a decir, lo que tienes que hacer. Lo que ya has entendido de Dios, hazlo. Lo que ya has entendido de Dios, hazlo. Y no te va a mostrar lo siguiente hasta que hagas eso, hasta que corrijas ese pecado, hasta que vayas y restituyas. Hasta que dejes tu maldad, entonces Cristo te va a seguir mostrando el camino. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios te va a recompensar aquí también en la tierra, si tú obedeces sus mandamientos. Si tú lo amas y quieres hacer lo correcto en esta tierra, es eso. Sí, la vida cristiana implica sufrimiento, pero te digo algo. Yo prefiero sufrir como cristiano en esta tierra, con las pruebas que vengan, que sufrir donde está el infierno, donde está el lago de fuego, que sufrir por la eternidad. Estamos de paso aquí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mas no seas sabio en tu propia opinión. Otra vez. Teme a Jehová y apártate del mal. Padre, esta es tu palabra, Señor, que has dado en esta tarde, Señor. Son muchos los versículos, son muchos, Padre, que declaran que tú eres Dios, Señor. Juan 10:30
dice, yo y el Padre uno somos. Padre, ayúdanos, Señor, ayuda aquí a los presentes a encontrar a Cristo, a encontrar su salvación. Es mejor que vivamos aquí las pruebas, las dificultades, todo lo que nos pueda suceder conforme a tu voluntad, como lo hiciste con tu Hijo Jesucristo, que fue voluntad propia que padeciera, pero lo recompensaste, Señor. Y la recompensa vino desde la tierra, porque resucitó aquí en la tierra. Ayuda, Señor, aquí a los presentes, ayuda aquí a los congregantes, Señor, porque podemos creer en un Cristo que resucitó, pero nuestra vida puede estar por otro lado, no siguiendo los mandamientos. Que tu Santo Espíritu les revele tu verdad, que tu Santo Espíritu les revele tu palabra, Señor. Que seamos valientes para enfrentar la fe cristiana, para dejar los pecados que tienes que dejar, porque si no te vas a quedar en la, como decimos en la escuela, en la teoría. Y la práctica no es lo mismo muchas veces que la teoría. En el nombre de Jesús, bendice a todos los presentes, Señor. Los que están conectados, amén. Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Vayan con bien a sus casas. Aprovechen a su familia. Aprovechen ahorita que van a regresar a comer. Y busque a Dios. Amén.